Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, la reina de Saba oyó la fama de Salomón en honor del nombre del Señor y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos, perfumes, oro en cantidad y piedras preciosas. Ante Salomón se presentó para plantearle cuanto había ideado. El rey resolvió sus preguntas todas, pues no había cuestión tan arcana que él no pudiese desvelar. Cuando la reina de Saba percibió la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la residencia de sus servidores, el porte y vestimenta de sus ministros, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor, quedó sin respiración y dijo al rey: cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría, no daba crédito a lo que se decía, pero ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. Ni la mitad me narraron. Tu conocimiento y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos, siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Pues por el amor eterno del Señor a Israel te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Ofreció al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de esencias perfumadas y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Saba dio a Salomón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Él es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro, el Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. La boca del justo expone la sabiduría. ¿Cómo es posible que una persona que nosotros hemos conocido y que hemos admirado muchas veces como una persona supremamente inteligente, habilidosa para muchas cosas, termine malogrando su vida? Yo me imagino que eso les habrá pasado, que en algún momento hemos conocido a alguien, incluso dentro de nuestra familia, que nosotros decimos, es que es una persona muy inteligente, es una persona muy capaz, ha logrado muchas cosas, ¿por qué está donde está? Hay gente que malogra su vida con todo y las grandes capacidades. Es que una cosa es la inteligencia emocional y otra cosa es la intelectual. Nosotros no siempre somos inteligentes para manejar emociones. A veces tengo la sensación de que somos demasiado primarios, instintivos, como que nos dejamos simplemente nos dejamos llevar por lo que sentimos y ya. Es que esto es lo que yo siento, es que yo tengo rabia y lo hice porque tengo. O no, es que yo estaba muy triste y lo hice porque yo estaba muy triste. No, el Señor nos ha dado a nosotros una capacidad para saber integrar toda la vida. Uno no puede ser solamente inteligente como por partes, habilidoso para algunas cosas y para otros no. Por eso uno mira a un hombre como Salomón, a quien la Biblia destaca como el hombre más sabio que ha habido durante toda la historia de la humanidad.
Es más, el Señor le dice a Salomón que no habrá nadie tan sabio, ni antes de él, ni después de él. Y si hay algo que caracteriza a Salomón es eso, si alguna cosa le permite a uno poder siempre como referenciar a Salomón es su sabiduría. Salomón fue el autor, el compositor de muchos de los salmos que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Y para poder componer salmos para Dios, se necesita tener el corazón muy impregnado de amor y estar muy inspirado por el Espíritu, porque si no, no sería posible. Sin embargo, Salomón tuvo un gran declive en su vida espiritual. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué le pasó? En ese proceso de decaimiento, tuvo que ver muchísimo gente con la que él se juntó. Hoy aparece entre líneas una historia interesante que es la de la reina de Saba. Saba queda en Etiopía, lo que es hoy África. Es decir, una mujer que era reina en aquella época de Etiopía y que se pegó un viaje, semejante viaje, para ir hasta Jerusalén y conocer la sabiduría de Salomón, que ya se había extendido su fama. Y ella dice, es que yo misma voy a cerciorarme a ver qué tanto es que dicen de este hombre que es un hombre sabio. Y dice la palabra de Dios que no había asunto que la reina de Saba le expusiera a Salomón que Salomón no pudiera resolvérselo. Que al final dice, ahora sí compruebo que definitivamente tú eres un hombre con una gran sabiduría. Y dice la palabra de Dios que le hizo muchas ofrendas y regalos, en oro, en perfumería, camellos. Claro, es que era una mujer poderosa. Lo que no dice la Sagrada Escritura es, la cosa no termina ahí. Y es que parece ser que Salomón se involucró afectivamente con la reina de Saba. Por eso los etíopes hoy, el pueblo de Etiopía, ellos afirman ser descendientes de Salomón. Pero por el lado de la reina de Saba. Es decir, el asunto no quedó sencillamente como en un careo intelectual, de sabiduría, como que tú me preguntas, yo te contesto. No, el asunto pasó más allá. Y es donde muchas veces el declive de la vida empieza. Cuando uno involucra lo que no debe involucrar. Cuando uno mezcla lo que no debe mezclar. Cuando un médico se involucra con su paciente. Cuando un jefe se involucra con su subalterno. Cuando un psicólogo o psicóloga se involucra con su paciente. Cuando una persona que hace trabajo social en la cárcel se involucra con alguno de los reclusos. Miren, ahí empieza la necedad de la vida. Cuando un cura se involucra con una persona a quien dirige espiritualmente. Yo quiero que sea mi director espiritual. Y si uno no tiene claridad en ese tipo de cosas, empieza el declive de la vida. Porque empieza una especie como de contaminación afectiva, espiritual, porque traspasa uno los límites de su propio ser y de su propio hacer. Dice la Sagrada Escritura que la reina de Saba felicitó a Salomón y le dijo, no, yo te felicito por, miren cómo lo dice, por tus mujeres. Y tu Dios, porque la reina de Saba no era una mujer creyente, era una mujer, como dice la palabra de Dios, pagana, no perteneciente al pueblo judío. Y tu Dios es un Dios grande. Esas cosas que a veces uno hace y que empiezan inicialmente como un juego,
de seducción, como un jueguito de palabras, y donde ya uno los afectos los empieza a mezclar. Desvincular afectos, y ustedes lo saben muy bien, no es tan sencillo. Y más cuando ha habido relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen un enorme poder como de captación, que de la gente quede como aprehendida de la gente. Por eso cuando los novios, los pelados que dicen que son novios, inician sexual, mientras más vida sexual tengan activa, más difícil es la ruptura y más dolorosa cuando llega. Los novios que son capaces de guardar castidad, si algún momento tienen que romper la relación, no es tan traumática. Porque es que involucrar sexualmente a alguien lo prende a uno de tal manera que muchas veces hasta uno sus convicciones y sus principios los empieza a socavar y los empieza uno a derribar. Claro, porque la otra persona se convierte para nosotros en una fuente de placer. Imagínense ustedes, alguien que le produce a uno siempre gusto, que le produce siempre a uno placer, que lo hace a uno sentir, y subrayo sentir, que lo hace sentir a uno siempre bien, que lo hace sentir a uno sabroso. Por eso no es fácil romper esas relaciones, porque no es fácil renunciar a la fuente de placer. Pregúntenle a un psicólogo cuál es la fuente de placer para un bebé recién nacido. El pecho de su mamá. No solamente con él se alimenta, sino que le produce placer. Y quítele usted al bebé el pecho y verá el berrinche que va, porque le han quitado la fuente de su placer. A nadie le gusta que le quiten aquello que lo hace sentir sabroso, que lo hace sentir bien. Así tenga que socavar y ponerle dinamita a todos sus principios. Porque hay gente que termina apartándonos a nosotros de nuestras convicciones y termina apartándonos incluso de Dios. Yo he conocido gente que en su caminar ha sido muy piadosa, muy de Dios, están ahí atentos y participan de retos y están metidos en tal movimiento y son servidores. Y un día empiezan una relación y todo eso se les acaba. No dice, ¿y qué pasó? Porque consiguieron una persona pagana que les proporciona placer y son capaces de abandonar lo bueno por el placer. Hay gente que ha tenido capacidad de apartarle a uno el corazón de Dios, y a mí me consta eso, porque tengo muchos ejemplos de eso. La historia de hoy, que está así como entre líneas, nos muestra a nosotros, es una especie como de radiografía de lo que empezó a suceder en el corazón de Salomón. Salomón ya no solamente se contentaba con tener mujeres en plural de su propia raza, de su propia lengua, de su propia religión. Ahora empieza a involucrarse con mujeres paganas y va a decir después la Sagrada Escritura que la desgracia del Salomón justamente llega porque las mujeres en plural le apartaron a él el corazón de Dios. Las paganas. Miren, si un hombre pagano es una desgracia para la familia, una mujer pagana lo es mucho más. ¿Y saben por qué? Por incidencia que las mujeres tienen en nuestra vida es absoluta. No estamos hablando de cualquier clase de incidencia. A nosotros normalmente nos educan
mujeres, la mamá es la que está pendiente de todo lo nuestro. Nosotros estamos marcados, todos sin excepción. Yo me atrevería a decir en un 80, 90% y algunos el 100% por su mamá, por una mujer. Muchos de nuestros educadores fueron mujeres. Si un hombre incrédulo ya es una desgracia, porque lo es para su propio hogar, porque lo paganiza, una mujer incrédula es el acabose, porque uno sigue siempre el corazón de la mamá. Y si la mamá es de Dios, de una u otra forma lo lleva uno al Señor, así sea que ella clave rodillas y ore por nosotros. Pero si una mujer es pagana, es la desgracia de su casa. Y mujeres fueron la desgracia de Salomón. El gran Salomón también cayó en desgracia. Porque mantener el corazón entero para Dios es una tarea difícil. Cuando uno se involucra con alguien, uno tendría que buscar a alguien que vaya en sintonía con nosotros para que juntos busquemos el mismo objetivo. No se trata de que él tenga su objetivo, ella tenga su objetivo, ella tenga su meta, él tenga su meta. Si nos vamos a casar o nos vamos a vivir juntos, como quiera que lo hagan, juntamos nuestras vidas, tenemos que juntar nuestros proyectos. Y ahora tenemos que aprender a mirar hacia el mismo lado. Hay gente que lo echa a perder a uno. Y ustedes, las mamás que están aquí, saben que yo no me estoy inventando nada. Hay hijos que uno los ve camino a la perdición el día que establecieron una relación que no debió ser. Y ustedes a ponerse a llorar, póngase a rezar. Lo más duro de todo este caminar, hermanos, y se los digo también como sacerdote, es lograr mantener el corazón para el Señor fiel en medio de todo ese camino de que la gente también se cruza con nosotros. Nos basta ser sabio para dilucidar los asuntos del mundo. Se necesita también ser sabio para gobernar la propia vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.